Vamos a esperar unos 3 minutillos ahí mientras se incorporan Jessica, Corina, Werner, Carolina, Marieta Adela, Víctor Edwin, César. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Wendy, Nancy. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Corina, Pamela, Cristian, Nelson, Estuardo, César, Estuardo Jiménez. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que nos quedamos pendientes con el tema exactamente de la suspensión. Buenas tardes, Glenda, Catherine. Bueno, cuando nosotros hablamos de las suspensiones, ya las definimos, que se dividen en individual y colectiva, ambas en parcial y total. Ya vimos la individual y nos dimos cuenta cuáles son, en concreto, ¿sí? Algunas, por ejemplo, la suspensión por enfermedades, que nosotros suspendemos el trabajo, pero el patrón nos sigue pagando. La licencia, descansos y vacaciones, que nosotros dejamos de trabajar, pero el patrón no nos paga. Y por supuesto, cuando nosotros tenemos que prestar los primeros auxilios en un caso de siniestro, vamos a trabajar tiempo extraordinario, nosotros trabajamos, pero el patrón no nos va a reconocer ese tiempo adicional que nos quedamos en la empresa para colaborar con un siniestro o un riesgo. ¿Qué pasa entonces ahora con la suspensión individual total? Bueno, en esta ambos, patrón y trabajador, dejamos de prestar los servicios. ¿En qué caso se da? Licencias o descansos sin goce de salario, que acuerdan patronos y trabajadores. Los casos previstos en el artículo 66, inciso B, una vez transcurridos los términos
en que las personas están obligadas a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. Yo creo que es el 67. El artículo habla del 66, pero creo que es el 67. Bueno, después de pagar esos porcentajes que establece la ley, ya el patrono no tiene la obligación de pagar y nosotros seguimos sin prestar el servicio. Por eso sigue siendo una suspensión individual total. Ni él paga ni nosotros prestamos el servicio. Pero el C es interesante porque es algo novedoso que van a ver ustedes hoy. La prisión provisional, la prisión simple de arresto menor que en contra del trabajador se decrete. Vean, claro, ahora lo que se habla es de prisión preventiva, no provisional. Y pues ya han cambiado también los términos, pero acuérdense que son normas históricamente pues tenían su contenido. En ese entonces me imagino que así se denominaban las instituciones del derecho penal que aquí señalan. Pero interesante, ¿qué pasa si hay prisión para el trabajador? Vamos a ver que entonces se suspenden los contratos de trabajo, pero si se suspenden los contratos de trabajo. Primero tenemos 5 días para el aviso de que estamos en prisión, tenemos 5 días para notificarle al patrono que estamos nosotros en prisión preventiva, para que suspenda los contratos de trabajo. Si nosotros tenemos la libertad por cualquier circunstancia, tenemos 2 días para incorporarnos a nuestro trabajo. Pero si los delitos son cometidos en contra del patrono, es el patrono quien nos denuncia. Dice que si al final de una sentencia absolutoria, el patrono tiene la obligación de pagarnos todos los salarios que dejamos de percibir, los famosos salarios caídos. Buenas noches, José. Veámoslo entonces para que nos quede grabado. ¿Quién nos apoya ahí con la lectura del 68? ¿Quién nos apoya? Con gusto le apoyo, licenciado. Por favor. Artículo 68. Son causas de suspensión individual total de los contratos de trabajo. A. Las licencias o descansos sin goce de salario que acuerden patronos y trabajadores. B. Los casos previstos en el artículo 66, inciso B, una vez transcurridos los términos en los que el patrono está obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. Y C. La prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decreten. Esta regla rige en el caso de la prisión provisional siempre que la misma sea seguida de auto que la reforme. Ahí está. Perdón. ¿Continúo? Sí, por favor. De sentencia absolutoria o si el trabajador obtuviere su excarcelación bajo fianza, únicamente cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometido contra el patrono, sus parientes, sus representantes o los intereses de uno u otros. Sin embargo, en este último supuesto, el trabajador que obtuviere reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que, de conformidad con las normas procesales respectivas, deba durar el proceso, salvo el lapso que el trabajador haya prestado sus servicios a otro patrono mientras estuvo en libertad durante la tramitación del proceso. Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que empezó su prisión provisional, prisión simple o arresto menor, y reanudar su trabajo dentro de los 2 días siguientes a aquel en que obtuvo su libertad. Si no lo hace, el patrono puede dar por terminado el contrato, sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad, salvo que la suspensión deba continuar conforme al inciso B del artículo 66. En estos casos rige la regla del último párrafo del artículo 67. A solicitud del trabajador, el alcaide o jefe de la cárcel, bajo pena de multa de 10 a 500 quetzales que impondrá el respectivo juez de trabajo, debe extenderle las constancias necesarias para la prueba de los extremos a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Bueno, ahí estamos entonces. Me acuerdo que yo les expliqué, pues ya nos dio lectura para que nos quedara grabado. Nos faltó este párrafo todavía. O lo
Cuando terminaste leer en tu código, ¿no? Sí, Sí, ma, ahí estamos. Ahora, terminación, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros terminar un contrato de trabajo cuando existe suspensión todavía del contrato de trabajo? El artículo 69 establece lo siguiente: el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de una suspensión individual, ya sea parcial o total. Con justa causa, lo puede hacer en cualquier momento. ¿Y dónde está la justa causa? Artículo 77 del Código de Trabajo. El trabajador sí puede dar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa. Durante la vigencia de la suspensión, únicamente tiene que dar el preaviso o el aviso de conformidad con lo que señala la ley. Y en cuanto con justa causa, no necesita dar ese aviso. Veamos entonces ya la suspensión colectiva, parcial y colectiva total. Aquí vamos a hablar de las huelgas, vamos a hablar de los paros y la materia prima. Veamos qué dice el artículo 70. Causas de suspensión colectiva. Ya terminamos la individual. Ahora nos toca conocer la colectiva, que también puede ser parcial y puede ser total. Veamos hoy la parcial. Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo, según el artículo 70 del Código de Trabajo, las siguientes. Inciso A: la huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Los casos previstos en el artículo 251 y 252, párrafo segundo, se refieren al paro ilegal y al paro legal. Por favor, alguien que me lea el artículo 251 y el 252, párrafo segundo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Pamela. Artículo 252. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, éste debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso del paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede al despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrono. Y el 251 dice: si un paro es declarado ilegal y el patrono o patronos lo realicen, produce los siguientes efectos. A: faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la relación del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. B: hace incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidos. Y C: da lugar en cada caso a la imposición de la multa de ley según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes. Las mismas reglas rigen en los casos de paros de hecho. Bueno, entonces, por favor, regresamos al artículo 70. ¿Cuáles son las suspensiones colectivas parciales? Una deja de cumplir y la otra, una deja de cumplir con su obligación fundamental, que es ejecutar el trabajo, y la otra, por ejemplo, de pagar el salario. En estas son colectivas, entonces estamos hablando de trabajadores coaligados o sindicalizados. Entonces dice: la huelga legalmente declarada fue declarada por un órgano jurisdiccional
cuyas causas le han sido estimadas imputables al patrono. La clave aquí es que si son imputables al patrono, debe pagarnos los salarios. Nosotros estamos en huelga y él nos va a pagar los salarios. 2. En lo que es la lectura, Pamela, 251 y 252. En el paro ilegal y en el paro legal, pero imputable al patrono. La falta de materia prima, pero ¿cuál es el requisito? Que sea imputable al patrono y que exista una declaración de un tribunal. Y la tercera, las causas que en el artículo siguiente, o sea, que viene, que los patronos hayan accedido previo o accedan después de pagar a sus trabajadores durante la vigencia de la suspensión los salarios. Se comprometió a pagar los salarios, ¿sí? En la suspensión colectiva total. En caso del inciso A, que rige la regla del artículo 242, párrafo segundo, y en caso del inciso C de los tribunales deben de graduar discrecionalmente según el mérito de los autos la cuantía de los salarios caídos que el patrono debe pagar a sus trabajadores. Esa es la colectiva parcial. Veamos hoy la total. La total ni él nos paga ni nosotros prestamos el servicio. ¿En qué caso se da? Artículo 71 del Código de Trabajo. Son causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo en que ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones fundamentales, prestar el servicio y pago el salario, sin responsabilidad para ellas. La huelga legalmente declarada, cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. El paro legalmente declarado. Ni nosotros trabajamos, ni el patrono nos paga el salario. La falta de materia prima, siempre que no sea imputable al patrono. La muerte o incapacidad del patrono, cuando tenga como consecuencia necesaria inmediatamente y directamente la suspensión del trabajo. Y los demás casos constituidos de fuerza mayor o caso fortuito, cuando traigan como consecuencia necesaria inmediata y directa la suspensión del trabajo. En el inciso C, D y E, debe de participar el Ejecutivo por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y por supuesto, en el inciso E, estamos hablando exactamente de la pandemia. Estamos hablando del COVID-19. Estamos hablando cuando se tuvieron que suspender los contratos de trabajo. Pero estos tres incisos no tendrían fuerza legal si no estamos relacionándolos con lo que señala el artículo 72. Vea lo que dice el 72. En las circunstancias previstas en el inciso C, ¿qué dice el C? Está hablando de la falta de materia prima. D, muerte o incapacidad del patrono. Y E, casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. El organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede dictar medidas de emergencia que, sin lesionar intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Y esto sucedió en la pandemia. Cuando ya interviene el Ejecutivo por medio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, crean dentro de sus normas, diversas normas que crearon, esta una que creo que se denominaba Fondo para Protección del Empleo. Un bono para la clase trabajadora, creo que era de 2.500. Entonces dijeron, señores, el patrono no puede pagar, no está produciendo, interviene el Ejecutivo, hacen, pues ustedes conocen lo demás, designan una cantidad de dinero directamente para este fondo
para ayudar a la clase trabajadora. Yo pienso que los errores que se cometieron está de que este fondo para que, por ejemplo, Amner, Corina, Marta, Pamela, José y Avidán tuviéramos derecho, Wendy era el patrono, vean, le dejaron la potestad a Wendy, que ella tenía que hacer las gestiones por nosotros los trabajadores. Pero ¿cuáles eran los requisitos que le exigieron a Wendy para poder bendecirnos a nosotros con ese fondo? Que Wendy cumpliera varios requisitos, dentro de ellos, que estuviera al día con sus cuotas como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si Wendy no estaba al día con esas cuotas, dejamos de percibir esa ayuda, ese bono, ese fondo que se estableció para el tiempo de pandemia. Ese fue para mí un grave error, porque hubiera sido a la inversa. Nosotros hacemos la solicitud y que Wendy confirmara. Pero la responsabilidad del Seguro Social, ¿qué culpa tenemos nosotros cuando era la responsabilidad de Wendy, que era el patrono de todos nosotros? Pero por favor, esto sucedió en pandemia, ¿ven? La aplicación del inciso E del artículo 71 y el 72 del Código de Trabajo. Veamos ahora efecto de la suspensión colectiva, ya sea parcial o total. Alguien que me lee el artículo 73, por favor. Artículo 73. Dale, bueno. Artículo 73. La suspensión colectiva parcial o total surte efecto. A. En caso de huelga o de paro, desde el día en que una u otra se lleven a cabo, siempre que esto ocurra dentro de los términos que establece este código. Y B. En los demás casos, desde que concluya el día del hecho que le haya dado origen, siempre que el patrono inicie ante la Inspección General de Trabajo la comprobación plena de la causa en que se funda, dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado. Si la Inspección General de Trabajo llega a la conclusión de que no existe la causa alegada o de que la suspensión es injustificada, debe declarar sin lugar la solicitud a efecto de que los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus contratos, con responsabilidad para el patrono. Bueno, aquí están entonces estos efectos que produce la suspensión colectiva parcial o total. Reglas a aplicar durante la suspensión colectiva, ¿sí? En el artículo 74 dice, durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por una huelga o paro legal, rigen las reglas del artículo 240 y 247 respectivamente, por supuesto, del Código de Trabajo. Veamos qué reglas nos señala el artículo 240 y 247. Alguien que lee lectura, que los tenga y lee lectura 240 y 247. Con gusto, licenciado. Artículo 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que ella dure. 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben A. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo... Gustavo, 247. 247, perdón, Lic. Artículo 247. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspenden el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior, sin responsabilidad para las partes. Bueno, esas son las reglas que rigen en la suspensión colectiva. Dice, durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por otras causas, para darse por terminados los contratos de trabajo, es necesario que hayan transcurrido más de 3 meses, por otras causas.
desde que dicha suspensión comenzó y hasta que los patronos paguen las prestaciones de conformidad con el artículo 82 o bien el 84 que corresponden a cada uno de los trabajadores, o que estos, en su caso, den el preaviso si van a renunciar. Artículo 75. ¿Cómo tiene que intervenir la Inspección General de Trabajo? Ya ves que intervino el Ministerio de Trabajo, pero también en las suspensiones tiene que intervenir la Inspección General de Trabajo. Resulta que si ya terminó la suspensión y tenemos que reincorporarnos a nuestros trabajos, esto se requiere la intervención de la Inspección General de Trabajo, quien va a tener la obligación de notificarnos a nosotros los trabajadores que tenemos un plazo para incorporarnos a nuestro trabajo. Lo puede hacer por diferentes medios, pero especialmente lo puede hacer también por publicaciones en el diario oficial o bien otro de propiedad particular. La idea es de que nos notifique, porque si no facultan al patrono a dar por terminado los contratos de trabajo. Veamos, por favor, Gustavo, qué dice el artículo 75 del Código de Trabajo. Sí, artículo 75. La reanudación debe ser notificada a la Inspección General de Trabajo por el patrono, para el solo efecto de tener por terminado, sin necesidad de declaratoria expresa y sin responsabilidad para las partes, los contratos de los trabajadores que no comparezcan dentro de los 15 días siguientes a aquel en que dicha inspección recibió el respectivo aviso escrito. La Inspección General de Trabajo debe encargarse de informar la reanudación, los trabajos a los trabajadores, y para facilitar su labor el patrono debe dar todos los datos pertinentes que se le pidan. Si por cualquier motivo la inspección no logra localizar dentro del tercer día, contando desde que recibió todos los datos a que se alude en el párrafo anterior, a uno o varios trabajadores, debe notificar a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se debe publicar por 3 veces consecutivas en el diario oficial y en otro de propiedad particular que sea de los de mayor circulación en el territorio de la República. En este caso, el término de 15 días corre para dichos trabajadores a partir del día en que se hizo la primera publicación. Bueno, eso es interesante, ¿verdad? La intervención que tiene la Inspección General de Trabajo. Ahora ya terminamos con la suspensión de los contratos de trabajo y llegamos precisamente a la terminación de los contratos de trabajo. Este tema es importante. Aquí ustedes van a conocer ahora lo que es el despido directo y lo que es el despido indirecto. De antemano, quiero pedirles que si usted tiene su código de trabajo, en el artículo 77 me anota despido directo. Y en el artículo 79 me anota despido indirecto. Y para que todo nos quede grabado, voy a pedir si alguien lo puede publicar acá. Lo puede escribir para que nos quede grabado. Artículo 77, despido directo. Artículo 79, despido indirecto. ¿Por qué les presento esto de antemano? Porque muchos no logran todavía, aún siendo profesionales, a veces nos cuesta interpretar cuándo es un despido directo o cuándo es un despido indirecto. No quiero que nos quebremos la cabeza con eso y anotemos en nuestro código que se nos quede claro. Artículo 77, facultad que tiene el patrono para despedirnos con justa causa para él, sin responsabilidad para él. Ese es el despido directo. El despido indirecto, nosotros los patronos, en virtud del incumplimiento por parte del patrono de determinados requisitos, de determinadas obligaciones, nos facultan a nosotros los trabajadores a dar por terminado el contrato de trabajo. Ese es el despido indirecto.
artículo 77 y artículo 79. Pero previo a llegar a eso, veamos qué es la terminación del contrato de trabajo. Por supuesto, vamos a ver su definición, su clasificación. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Por mutuo consentimiento. Y ustedes saben que se da. 2, por decisión unilateral. Bueno, renuncio, o bien después del periodo de prueba nos pueden despedir. Por causa imputable a una u otra parte, aquí estamos. El despido directo con justa causa para el patrono, artículo 77, y sus efectos. Artículo 79, despido indirecto con justa causa del trabajador y sus efectos. Y también tenemos la terminación de los contratos de trabajo por disposición de la ley, que se va a dar, por supuesto, en el contrato a plazo fijo, en el contrato de obra determinada, por causas legales expresamente estipuladas en el contrato, y también vamos a ver los efectos de la terminación de un contrato a plazo fijo o bien por obra determinada sin justa causa. Y por último vamos a tener, bueno, no por último, vamos a ver 7 incisos. Causas de terminación involuntaria del contrato de trabajo. Causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes. La terminación ilegal del contrato individual de trabajo y obligaciones que derivan de la terminación ilegal del mismo. Derecho de inamovilidad. 4 casos de derecho de inamovilidad según el Código de Trabajo. Mujer trabajadora en estado de embarazo o su periodo de lactancia no la pueden despedir. Y si la despiden, ella no puede reclamar indemnización, sino su reinstalación, porque goza del derecho de inamovilidad. Trabajadores formando un sindicato. Trabajadores miembros del comité ejecutivo de un sindicato. Y cuando una empresa está emplazada, cuando le han planteado un conflicto de carácter económico-social, contenido en el artículo 377 del Código de Trabajo, que significa que trabajadores coaligados o sindicalizados tienen derecho a plantear un pliego de peticiones al patrono para que se cumpla. Si es sindicato, a través de la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, y si son trabajadores coaligados, a través de un convenio colectivo. En esos casos, gozan de inamovilidad. Nosotros los abogados no vamos a pedir el pago de indemnización y prestaciones, sino su reinstalación como un derecho especial que otorga la ley en estos casos. Y por último, vamos a ver 2 cosas más. Espérate, Efraín. Documento que acredita la terminación de trabajo. Hoy nos vamos a dar cuenta que hay una base legal que cuando Pamela Gómez deje de trabajar en una empresa, tiene derecho a exigirla. Es más, si quiere, le pueden agregar 2 puntos adicionales como una constancia. Importantísimo que lo tengamos la clase trabajadora, porque el día que Pamela busque otro trabajo, seguro va a anotar su trabajo anterior. Y muchas veces ha habido represalias o ha habido mala información, algo adverso al trabajador y dan malas referencias. Pero le garantizo que si tenemos ese documento, no se puede contradecir la empresa para quien laboramos anteriormente. Y por último, que las prestaciones laborales son irrenunciables en todo contrato de trabajo. Usted puede discutirse la indemnización, pero las irrenunciables, aunque usted cometa delito, tienen que pagárselas. Esos son derechos irrenunciables. Estoy hablando de vacaciones, de aguinaldo, de bonificación anual para el sector público, privado y público, el famoso bono 14, todas las bonificaciones sin sentido. Todos esos derechos son irrenunciables. Eso, Oscar, lo que me estás preguntando, lo tiene muy definido la Ley de Servicio Civil, ¿oíste? Ahorita estamos viendo el Código Penal, tenemos una clase donde lo vamos a analizar. Inclusive hay otra palabra, ¿viste? Tal vez ya me la escribiste. Bueno, vamos a ver ahora, Efraín. ¿Qué pregunta tiene Efraín?
Buenas noches, licenciado. Bueno, Mi pregunta es relacionado hacia la reinstalación. ¿Cuánto tiempo después de la reinstalación puede un patrono decidir despedir a un empleado sin caer en desobediencia? mira pues, el problema grave en Guatemala se supone que gozamos de estabilidad. Se supone que tenemos una norma que dice que yo puedo hacer inclusive un contrato por obra fija, a plazo fijo, por obra determinada, pero si la naturaleza de la empresa es permanente, se entiende por tiempo indefinido. Sin embargo, lo que me estás preguntando es, ya sea formando un sindicato, ya sea un miembro del comité ejecutivo, el planteamiento de un conflicto colectivo, o bien la mujer trabajadora embarazada en un estado de superior lactancia, gozan de inamovilidad. Y el asunto es que tampoco tenemos nosotros, no hay un plazo. Yo te digo, el patrono no debería despedirte, salvo que cometas alguna de las que vamos a comenzar a ver ahora, de las circunstancias que facultan al patrono a dar por terminado tu contrato de trabajo. Y claro, abusivamente lo puede hacer sin cumplir ninguno de esos requisitos. Pero mientras gozan del estado de inamovilidad, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Solo quiero contestarle la pregunta antes a un compañero que me hizo una pregunta. La diferencia entre reinstalación y restitución. Fíjate que son tres, no me recuerdo la otra ahorita, pero esa la vamos a ver, Oscar, en la ley del servicio civil, no en el Código de Trabajo, en la iniciativa privada. Hoy estamos viendo esto. Esto se da más que todo, Oscar, en el Estado, ¿viste? En el Estado. Hay reinstalación, hay restitución y la otra, ¿cómo se llama? Son tres, ¿oíste? Que las vamos a ver, ¿oíste? Pero esas se dan en el Estado, no en la reubicación. No es reubicación, fíjate. No es reubicación. Pero son tres que están estipuladas en la Ley de Servicio Civil y en su reglamento. ¿Oíste? Las vamos a ver. Son tres, ¿oíste? Que tienen similitud, pero la Ley de Servicio Civil las tiene separadas. Bueno, vamos a ver qué dice aquí Sonia y qué dice Jamie. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es la siguiente. Si con el tema de pandemia, algunas instituciones decidieron dejar a los trabajadores en sus casas sin ser afectados con su salario. Cuando se regresó a trabajar, dispusieron que no sabían cómo reponer ese dinero o ese tiempo de vacaciones, y lo tomaron como tiempo de vacaciones, gozadas por adelantado. Mi pregunta exacta es, si a uno lo van a despedir o uno desea renunciar, ¿le van a descontar de las prestaciones y de lo irrenunciable esa cantidad de dinero que se dio por vacaciones, de alrededor de 4 años, o no? No. Mira, pues primero, vamos a ver ahorita, uno de los temas que estamos próximos a dar es la prescripción, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes derecho a que te paguen, por ejemplo, las vacaciones anuales, la bonificación incentivo, como vamos a 1.14, anual, el aguinaldo anual. Ya eso ya no te va a afectar en lo absoluto. Tres, donde había un poquito problema es con la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Qué va a pasar todo ese tiempo que tú no laboraste? No terminó la relación laboral. Entonces, ¿te lo van a computar o no en relación a tu indemnización? Inicio de la relación laboral y terminación de la relación laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú miras el Ministerio de Trabajo, pues se vio en complicaciones. Estamos en una situación que nadie la tenía prevista, pues nadie. No podemos culpar nosotros al Ministerio, que nadie hallaba qué hacer realmente en esos momentos. Entonces, no te puede afectar en ningún tipo de prestaciones de esa naturaleza. La duda que yo tengo, que yo creo que yo aplicaría el indulto pro operario, es que la suspensión del contrato de trabajo pues no tendría que afectarte en tu pago de prestaciones. Y gracias, Lick, pero, por ejemplo,
¿Qué base legal tienen ellos, por ejemplo, si en todos estos, son 4 años los que se vieron afectados con el tiempo de vacaciones supuestamente adelantadas, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ejemplo, descuentan que no, están haciendo, logrando que los trabajadores voluntariamente se firme una hoja para ser descontados días de salario del No, eso mensual. es ilegal. Oíme, pues, ya le hemos dado lectura al Código de Trabajo, donde habla que las vacaciones, primero, no se pueden interrumpir. Segundo, no hay otra manera, las tenés que gozar. Cualquier otra cosa que haga el patrono, a la hora que tú te retires de la empresa, no tiene ninguna base legal por haberte pagado ni siquiera adelantadas las vacaciones. Ninguna base legal. Vamos a ver, el siguiente, después de que miremos la terminación de los contratos de trabajo, toca el salario. Después tocan las jornadas de trabajo, donde vamos a ver exactamente lo que me estás preguntando. ¿Ves? Vamos a ver otras dos preguntas para poder avanzar. Gracias, licenciado. Solo quiero que terminemos entonces con preventivo. Solo quiero que terminemos. Aquí estamos con la terminación de. Solo hay un minuto. Entonces vamos a encontrar su definición y su clasificación en el artículo 76. Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una de las partes o las dos que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra. O en que ocurra lo mismo por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Su clasificación: por mutuo consentimiento, por decisión unilateral. Yo voy a renunciar, pero nos vamos a dar cuenta que Cristina no puede renunciar mañana y que el lunes va a comenzar en otro trabajo. No, Cristina. Dependiendo del tiempo que tú tienes de laborar en la empresa, así tenés la obligación de renunciar con determinados días de antelación, de anticipación. Por ejemplo, si tenés más de 5 años, espérate, después vamos a contestar, solo quiero avanzar en esto. Si tenés más de 5 años, lo tenés que hacer con un mes. Fíjate, pues. Lo vamos a leer, ¿no? Pero la ley dice: si Cristina tiene 6 meses de trabajar o menos, tiene la obligación de hacerlo con una semana de anticipación. Tenés que renunciar con una semana de anticipación, o sea, una semana antes de irte. Si tenés de 6 meses a un año, te corresponden 10 días para poderlo hacer. Con 10 días de antelación tenés que renunciar. Si tenés de 1 año a 5 años, tenés 2 semanas para poderlo hacer. Si tenés más de 5 años, lo tenés que hacer con 30 días de anticipación. La renuncia no es una renuncia que yo renuncio mañana. No, tenemos nuestras obligaciones y el famoso preaviso. Y el periodo de prueba, que va a variar en la iniciativa privada y va a variar en lo que es el Estado. Por causas imputables a la otra parte, aquí sí, el despido directo que hemos hablado, artículo 77, y el despido indirecto, artículo 79. Por disposición de la ley, plazo fijo, obra determinada, porque está expresamente en el contrato, y pues, qué efectos tiene en el caso del plazo fijo y obra determinada sin justa causa. Artículo 86, Código de Trabajo. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes causas: por advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo, por conclusión. Sí, ahí estamos. Ya Silvia buscó la tercera, Oscar. Era la rehabilitación, ¿va? Permíteme. Aquí estamos. Habíamos hablado, Oscar, que era, me hiciste la diferencia entre reinstalación y restitución. En la ley de servicio civil para los trabajadores del Estado habla de reinstalación, restitución, y ahorita que Silvia nos agregó la otra, que es la rehabilitación, todo relacionado con la ley de servicio civil. En el Estado están esas tres circunstancias, ¿oíste? Con el trabajador es diferente.
con el trabajo de la iniciativa privada es totalmente diferente. Bueno, ya que vimos eso, entonces solo déjame ver, aquí estamos. Entonces les decía, bueno, por punto consentimiento. Claro, el licenciado Franco habla de aquellos contratos que se celebraron, pero nunca se inició la relación laboral. Lo podemos terminar. Pero también cualquier otro tipo de contrato de común acuerdo, usted lo puede terminar con el patrón, ¿sí? Y son casos que se dan. Por decisión unilateral, el trabajador en el preaviso y el patrono en el periodo de prueba. ¿Qué pasa realmente con el preaviso? Es lo que estamos hablando. Lo que está un poco complejo, pero por favor apliquemos el indubio operario, es que dice que, vamos a poner el ejemplo, ¿sí? Corina es la trabajadora y Efraín es el trabajador mejor. Efraín sos el trabajador y Corina es el patrón. Resulta que Efraín se quiere ir el lunes y dice, Corina, yo me tengo que ir. ¿Sabe qué? A mí me tocaba que renunciar con un mes de antelación. Entonces, como me voy a ir y usted está de acuerdo, le voy a pagar ese mes. Eso no lo puedo, por lo menos en materia laboral, esa norma hay que hablar bien claro. Eso no podría ser. Si Efraín toda la vida es trabajador, ¿por qué le tiene que pagar? Ah, bueno, entonces el día que usted trabaja en recursos humanos y quiere aplicar esta ley, Efraín puede pagar daños y perjuicios, pero no paga un mes de salario a Corina, pues sí es el patrono, no es el trabajador. Pero este artículo confunde un poco. Yo lo que siempre he creído de que Efraín le diga, le voy a pagar una indemnización, le voy a pagar daños y perjuicios, porque yo me voy y yo sé que usted era mi obligación preparar a quien me iba a sustituir, darle toda la inducción a quien se iba a quedar en mi lugar. Y la ley me obligaba que yo tenía que renunciar porque tengo más de 5 años, un mes de antelación. Pero para que nos quede grabado, ¿quién nos lee el artículo 83? Yo, licenciado. Por favor, bien. Artículo 83. El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado sin justa causa o atendiendo únicamente a su propia voluntad y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrono de acuerdo con lo que expresamente se estipule en dicho contrato o en su defecto de conformidad con las siguientes reglas. A. Antes de ajustar 6 meses de servicios continuos, con una semana de anticipación por lo menos. B. Después de 6 meses de servicio continuos, pero menos de un año, con 10 días de anticipación por lo menos. C. Después de un año de servicios continuos, pero menos de 5 años, con 2 semanas de anticipación por lo menos. Y D. Después de 5 años de servicios continuos, con un mes de anticipación por lo menos. Dichos avisos se deben dar siempre por escrito, pero si el contrato es verbal, el trabajador puede darlo en igual forma en caso de que lo haga ante 2 testigos. No pueden ser compensados pagando el trabajador al patrono una cantidad igual al salario actual correspondiente a las expresadas plazas, salvo que este último lo consienta, y el patrono, una vez que el trabajador le haya dado el aviso respectivo, puede ordenar a éste que cese en su trabajo, sea por haber encontrado sustituido o por cualquier otro motivo, sin incurrir por ello en responsabilidad. Son aplicables al previsto las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Igualmente lo es la del inciso B del mismo texto legal, en todos aquellos casos en que proceda a calcular el importe en dinero del plazo respectivo. Bueno, eso se da. La excepción está en el artículo 173 del Código de Trabajo, que es el trabajo de aprendizaje. Lo que dice concretamente este artículo es que el patrono, si ve que el trabajador de aprendizaje no tiene, ¿qué le dijera yo? No tiene ningún tipo de condiciones para aprender el arte, el oficio o la profesión, lo puede despedir. Y en el caso del trabajador, por cualquier causa, él con 5 días de antelación puede dar por terminado un contrato de trabajo. Él puede renunciar con 5 días de antelación.
Si se ve, rompe totalmente el contenido del artículo 183. Entonces, el 173 es la excepción a la regla general. Periodo de prueba. En el artículo 81, si usted tiene su código, agréguele. Ahí está el periodo de prueba. Dice, en todo contrato por tiempo indeterminado o tiempo indefinido, los 2 primeros meses se reputan, son de prueba, salvo que por mutua conveniencia, las partes pacten un periodo menor. Claro, puede ser menos de 2 meses, pero la regla general es que es de 2 meses el periodo de prueba. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato, por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna. Cuando usted tenga tiempo y le guste investigar, quisiera que ingresara a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Va a encontrar un apartado donde ellos tienen un borrador, un formato, cómo elaborar un reglamento interior de trabajo. Ellos lo tienen ahí para que usted pueda diseñarlo. Pero en el artículo 9 que ellos tienen de ese proyecto, de ese formato, va a encontrar exactamente el periodo de prueba. Pero lo interesante que dice ahí, que por supuesto si ellos lo tienen es porque si usted no lo agrega, no le van a aprobar nunca un reglamento interior de trabajo, es el siguiente. Dice que están exentos el patrono de pagar indemnización, pero sí tiene la obligación de pagar los porcentajes que correspondan para las prestaciones irrenunciables. Ahí se ingresa, lo va a observar y lo va a ver muy bien. ¿Por qué leer el artículo 54 del Código de la Ley de Servicio Civil? Porque en el Estado no son 6 meses, en el Estado son 6 meses de prueba. ¿Sí? Y lo dice el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil. No sé si alguien tiene por ahí la Ley de Servicio Civil para que me lea el 54, incluyendo que ahí dice que si el periodo de prueba en un ascenso es de 3 meses. En la iniciativa privada, el ascenso también es de 2 meses. Pero por favor, si alguien tiene el 54 para que nos quede grabado. Yo lo tengo, licenciado. Buenas noches. Por favor, Ingrid. Dice, término del periodo de prueba. Toda persona nombrada en un puesto dentro del servicio por oposición mediante inscripción de su nombre en un registro debe someterse a un periodo de prueba práctica en el desempeño del puesto de que se trate. El periodo de prueba se inicia a partir de la fecha de toma de posesión y dura 6 meses como máximo para los nuevos servidores y 3 meses para los casos de ascenso. Queda a salvo el derecho del servidor de ser restituido a su cargo anterior si fuere separado del nuevo puesto durante la prueba por razones que no constituyen falta. Si la persona estuviere desempeñando el cargo mediante nombramiento provisional, el tiempo así servido debe ser tomado en cuenta para el cómputo del periodo probatorio correspondiente. Al terminar satisfactoriamente el periodo de prueba, el servidor público debe ser considerado empleado regular. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a lo que son las causas imputables a una de las partes. Artículo 77, despido directo por parte del patrón. Artículo 79, el trabajador, ¿sí? Que es el despido indirecto. Pero veamos qué dice entonces el artículo 77. Escuchen. El incumplir nosotros, los trabajadores, con estos incisos, facultamos al patrono para que nos despida. Y vean, no crean que son faltas graves para que nos despidan. Veamos qué dice el artículo 77, despido directo. Son causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Eso significa que no nos va a pagar indemnización. Las demás prestaciones las tiene que pagar. Primera, o inciso A, cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria,
a la calumnia o las vías de hecho contra su patrono o los representantes de éste en la dirección de sus labores. Ese es el primer inciso. ¿Se dan cuenta? No es nada difícil para que nos despidan. Le pregunta que le voy a hacer: ¿qué es para ustedes conducirse abiertamente de forma inmoral en el trabajo? ¿Qué podría ser para ustedes? ¿Qué dicen? ¿Efraín? Licenciado, para mí llegar como ebrio, eso sería inmoral. Bueno, Cristina, está bien, eso es ser un inmoral. Aunque vamos a tener un artículo que nos habla de la embriaguez. Veamos otro, ¿sí? ¿Robar, licenciado? Bueno, por supuesto que robar tiene que ser un acto inmoral, ¿va? Definitivamente. ¿Quién más Hablar dice? más de los patronos, Lick. Bueno, O ponerlos en contra de los mismos empleados. podría ser, porque acuérdate que aquí hablar mal de él ya estamos hablando de los dos delitos que están ahí: la injuria o bien la calumnia. ¿Quién más dice aquí? Molestar. licenciado. Espérate, vamos a ver qué dice Andy. Espérense, ahorita de parte. ¿Qué dice Andy? Molestar chicas, dice. Luis Fernando dice molestar a los compañeros y patronos. Faltar a las buenas costumbres. Se tiene contrato. Bueno, pero esa es otra pregunta. Faltar el respeto de cualquier forma, no podría ser. Mantener relaciones con diferentes personas en labores y establecer preferencias con ellas. Acoso, jajaja. Tranquilo, Nelson, tranquilo, Nelson. Bueno, se dieron cuenta que es complicado, no complicado, sino se dieron cuenta que necesitamos la doctrina, necesitamos un conocimiento adicional a una norma de derecho para poder interpretar esto en forma abiertamente inmoral. Porque todo lo que ustedes me dicen, imagínense, son cosas que facultan al patrono para despedirnos sin responsabilidad de su parte. Bueno, ya la injuria y la calumnia son delitos. Por ejemplo, la injuria está contenida en el artículo 160, primer párrafo del Código Penal. Es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona. Eso se da a ustedes, eso se da en contra del patrono y en contra también de su representante, nuestro jefe a veces. Calumnia, artículo 159, primer párrafo del Código Penal. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que den lugar a procedimiento de oficio. Bueno, ahí dice que también la discriminación puede ser exactamente una forma abiertamente inmoral, ¿no? Puede ser porque no tenemos derecho a discriminar a nadie. Y por último, las vías de hecho, que una corte de apelaciones de Chile dice que la vía de hecho es la agresión física. Bueno, por supuesto, se imagina, si estamos golpeando al patrón o al trabajador, definitivamente nos vamos a tener que ir del trabajo. ¿Sí? Vamos con el inciso B. Licenciado, perdone. Entonces al final forman esa parte de ir a laborar en forma abiertamente inmoral, al fin concretamente, ¿qué es, Lick? Espérate, Andrés. Voy a pedir, con la pregunta de Andrés, es que fíjate, Andrés, de que el derecho laboral tiene esa virtud de que si te das cuenta que ahorita nosotros en la clase, y casi todas las clases, a mí me gusta que leamos el código, ¿saben por qué ustedes? Porque ya tenemos la base legal. Andrés, tu pregunta es válida, porque realmente no tenemos una definición, y es más, fíjate, para que te des cuenta cómo es de... A mí me parece muy bien la de José que dice discriminación, y un montón que anotaron acá, pero quisiera que alguien tuviera tiempo y ingresáramos a internet. ¿Qué es conducirte? ¿Qué es? Así tomémoslo.
te vas a dar cuenta que tampoco vamos a encontrar una definición o cuáles son, pues, cuáles son mis actitudes que me van a calificar el patrono que yo me conduzco de una forma abiertamente inmoral. Busquemos qué es conducirnos en forma abiertamente inmoral al trabajo. Busquemos qué es. Te vas a dar cuenta que tampoco vamos a encontrar en Internet algo bien definido. Entonces, lo vamos a tener que analizar nosotros. ¿Sabes por qué? Porque te estás hablando de que por esto te pueden despedir. Y la pregunta, Andrés, es, bueno, si me despiden, ¿cómo me defiendo? Imagínate que discriminaste. Bueno, en tu defensa vos decís, y entra la discriminación en conducirme abiertamente inmoral. Porque puede ser subjetivo del patrono. La embriaguez. No, la embriaguez es motivo hasta que te despida, no necesita aplicártela. No hay un artículo específico que dice que necesita, ni siquiera tiene que hacerte perseguimientos. Si pones en peligro la vida de las personas o los intereses del patrono, te van a despedir de forma inmediata. La forma de vestir, fíjate, podría ser, Oscar. Forma de actuar, que va en contra de las cuestiones como el decoro. Podría ser. Pero fíjate que la pregunta, Andrés, es válida, porque le estás diciendo, Andrés, estás despedido de conformidad con el artículo 77, numeral 1, porque que tu conducción en el trabajo era en forma abiertamente inmoral. ¿Y qué hace Andrés para defenderse? Pero tiene derecho a audiencia, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a descargo, porque este mismo, vamos a dar cuenta que en el 78, Andrés, nosotros los trabajadores tenemos derecho a emplazar al patrono para que nos demuestre la causa del despido. Pero bueno, déjenme, vamos a avanzar un poco, Andrés. Segundo, el B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecuten las labores, pero hay un requisito, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Bueno, si son de las vías de hecho que es la agresión física, definitivamente se van a interrumpir las labores, definitivamente va a poner gravemente la disciplina de la empresa. Pero dime, pero seguimos la injuria, la calumnia, mira qué delicado es, ¿sí? Mayormente cuando estamos utilizando nuestros celulares a través de mensajes, ¿verdad? Imagínate uno feliz con otro compañero diciéndole, ¿qué? Menospreciando, haciendo injurias en contra de un compañero o una compañera. Ese es suficiente prueba para que nos despidan, ¿verdad? Que el otro lo lleva al patrono, mire usted lo que está manifestando aquí el compañero. Ese sí va a ser motivo de despido. Lo delicado que es. Entonces se dieron cuenta que en todos nosotros los trabajadores, pues sí tenemos, el patrono nos ha fastidiado, pero cuidado. Por ejemplo, Wendy dice, puede ser la ética, puede ser. Es que fíjate que Andrés tiene razón. Nosotros quisiéramos que el código nos dijera faltar o conducirnos en el trabajo en forma inmoral, son estas, vamos, Andrés, entonces bueno, no te perdés, no las cometo. Pero eso es el problema, lo ambiguo de la norma, la interpretación que vos le puedas dar al trabajador y le puedas dar al patrono. Posiblemente, de repente, sea una muy buena arma para que él te despida. Vamos con el segundo. Entonces vamos con los compañeros. Tampoco podemos hacerlo, tampoco. Y de veras ustedes, si yo me voy a la definición de lo que es, bueno, agresión física, vos sabes que esa sí está clara, ¿va? Ya es a golpes. Pero mirad, a mí me preocupa, digo yo, qué cuidadosos debemos de ser los trabajadores. Injuria, toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona. Eso se da. Y se da a veces a través de mensajitos. Bueno, vamos con el C. Cuando el trabajador, oíme, fuera del lugar donde ejecuta sus labores, no estamos donde ejecuta sus labores,
No estás en tu oficina, pero sí estás en horas de trabajo. Y en horas que sean de trabajo, dentro de jornada de tu trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o sus representantes. Claro, lo que sí te puedo decir que aquí, Andrés, hay defensa. Oí, siempre que dichos actos no hayan sido provocados, o sea, que el patrono o representante te provocó, pues, y que como consecuencia de ellos haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Esto seguro se va a dar, va. Ya te imaginas una relación tóxica ahí, definitivamente ya no va a haber convivencia, ya no va a haber armonía. Pero lo interesante es que si te provocaron, no puede ser motivo de despido. ¿Sí? D. Cuando el trabajador cometa algún delito, vean, esto es interesante, porque la mayoría comete delitos y dicen, si no me puedes pedir, momento, pueblo. D. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrón, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento. Imagínate que le robemos al patrón o a un compañero o a alguien que está en el establecimiento, motivo para que nos despidan. Asimismo, cuando causa intencionalmente por descuido o negligencia daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y más objetos relacionados en forma inmediata e indudablemente por el trabajo. ¿Se recuerdan que ahorita hay un caso ahí de un trabajador de pollo campero? No sé si le han dado seguimiento a ese caso. Los invito a que por ahí en su tiempo libre lo verifiquemos y de repente lo analizamos acá, desde el punto de vista laboral, por supuesto. Cuando el trabajador revele los secretos que alude el inciso G del artículo 63, donde está prohibido para nosotros revelar secretos de fabricación, comerciales, industriales. Si nosotros revelamos cualquier secreto de nuestra empresa, puede ser motivo para que nos despidan. Claro, secretos que están contenidos en el 63, inciso G. Cualquier otro, pues, no va a afectar, porque aquí habla clarito que es 63, inciso G. Cuando el trabajador sin permiso del patrono y sin causa justificada, ese lo vamos a analizar en la otra clase, pero lo voy a leer para que usted se quede ya con la armonía. Cuando el trabajador deja de asistir a su trabajo, sin permiso del patrono o sin causa justificada, durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 mediodías laborales en un mismo mes calendario. La justificación de la inexistencia debe ser al momento de incorporarnos a nuestras labores si no lo hubiéramos hecho antes. Ese es, se dan cuenta, 2 días consecutivos, motivos para que nos despidan sin derecho a indemnización, o bien 6 mediodías. Esta norma sé que es un poco antigua. ¿Por qué? Porque se recuerda que antes estaba la jornada doble. Y la jornada doble, ¿qué es lo que establecía? Que normalmente nosotros teníamos tiempo de ir a comer a nuestra casa y regresábamos por la tarde. Entonces muchas veces a quienes ya no regresaban por la tarde, ¿verdad? Era suficiente para ellos la mañana nada más para laborar, pero era motivo para que nos pudieran despedir. Ahora sí, ahora entrémosle las preguntas. Seguimos pendientes con la de Andrés. No sé si alguien me hizo favor de ver en internet. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar aquí, vamos a comenzar de la última. Vamos a ver qué dice Johanna. Lee, y si un trabajador estando en la empresa y se le ocurre ponerse un tatuaje, ¿puede ser motivo de despido? No, no puede ser motivo de despido. Salvo que estés en El Salvador, ¿va? Ahí sí está complicado. Que por cierto, no sé si vieron que hoy presentaron una ley aquí en Guatemala. Juzgado. Bueno, vamos a ver, este es interesante lo que Oscar nos consiguió aquí. En cuanto se entiende que una conducta inmoral que afecte a la empresa
aquellos comportamientos que desconocen los parámetros conductuales de conducta, ¿va? Generalmente aceptados y cuya observación es necesaria para la realización del vínculo laboral, los que consisten en una evidente y notoria vulneración de las buenas costumbres, la ética y la moral, revelando una actitud de ofensa y menosprecio hacia personas de su empleador o sus compañeros de trabajo. Casi, fíjate, Oscar. Mira, Andrés, creo que Oscar lo que nos anotó ahí es bastante valedero, pero todavía, si vos querés, nos sigue faltando, ¿sí? Vamos a ver esta de Carlos. Un trabajador puede exigir a recursos humanos que despidan a un compañero que cometa alguno de estos actos contra su persona. Podría ser, Carlos. ¿Sabes qué lo que pasa, Carlos? De que, pues a veces hay bullying, vamos, dentro de las mismas empresas. Hay acoso, no solo acoso sexual, puede haber otro tipo de acoso. Puede ser, yo te digo, porque el patrón no tendría la obligación de investigar y efectivamente se está incumpliendo, imagínate, está afectando. Porque si te das cuenta que también la injuria va contra los compañeros de trabajo. ¿Y a quién le va a afectar más una injuria? Al compañero de trabajo. Entonces es valedero que tenga conocimiento del patrón. Ya dependerá de él, vaya, es una circunstancia que a él le corresponde. Porque tú como trabajador no puedes denunciar, pero hasta dónde puedes exigir ya está lo complicado. Porque estos son, hablando desde el punto de vista laboral, ¿oíste? Son facultades que la ley le otorga al patrono para darnos despedido, para no pagarnos indemnización, sin responsabilidad de su parte. Es muy subjetivo, sí, eso es cierto. Vamos a ver, podría ser una persona que es irrespetuosa con sus clientes, claro, por supuesto. Puede ser la ética, claro, Wendy. Su forma de vestir está complicado, pero puede ser también. Pues sí, porque el decoro es una parte importante en una empresa, ¿sí? Yo creo que los reglamentos interiores de trabajo son sumamente valiosos ustedes. Podría ser una forma de actuar vaya contra las cuestiones como el decoro, sí, por supuesto, José. Bueno, si se dan cuenta la necesidad que nosotros tenemos de una verdadera interpretación. Fíjese, pues, hablamos del intubio properario, pero miren qué delicado es de que nos cuesta a nosotros realmente esta parte de una actitud inmoral. Vamos a ver todas, por supuesto. Vamos a ver. Déjenme ver para que yo pueda leer y decirles. Vamos a ver. Licenciado, para que el preaviso o denuncia son días hábiles o días calendarios. No sé si leemos si son... Tenés que moverte ahora casi todos los días. Bueno, no. Salvo en los amparos, ¿va? Pero lo contrario son días hábiles, ¿oíste? Ahora casi la norma está establecida para todos días hábiles. No, eso es delicado, Carlos. Eso es violación a los derechos humanos. Yo ahí hasta pondría una denuncia ya. Así, pongan los documentos para le dar el permiso, la lactancia, todo lo que tiene derecho. Eso no puede violentar sus derechos. Ahí valdría la pena hacer una llamadita a la Inspección General de Trabajo, que aunque me digan que no, la ley sigue permitiendo, que puede ser la norma, puede ser la norma. ¿Y qué pasa si el jefe lo lleva a uno mal? Ay, está complicado, María Cristina, muy complicado, muy complicado. ¿Sabes por qué? Porque son circunstancias, tú estás diciendo una verdad de la realidad del derecho laboral en Guatemala. Hay patronos que desesperan hasta el fin uno que renuncie. Entonces, no debe ser así porque debe ser de acuerdo a tu calidad de trabajo, no otras circunstancias ajenas. Pues al final de cuentas uno lo contratan para hacer un buen trabajo. Podría ser, fíjate, hablar en doble sentido afectando a los compañeros.
Sí, por supuesto, Corina, te digo, mira, el problema, yo te digo, de todos los guatemaltecos es la falta de trabajo. Y a veces tener que tolerar, dejar faltas de trabajo, a veces tolerar situaciones muy personales, precisamente para conservar el trabajo. Eso es lo difícil en Guatemala. Cosas que no, que es difícil cambiarlas. Yo les digo, yo soy amante del derecho laboral y muchas de las cosas que ustedes escriben aquí son verdades, pues. Pero quisiera uno hacer tantas cosas para cambiar la historia, pero seamos agentes de cambio en lo que podamos, en lo que podamos. Yo siempre les dije a ustedes desde que comenzamos la clase que yo quería pedirles un favor. El día que Dios les permita a ustedes, ser directores, gerentes de recursos humanos, que no se les va a olvidar el derecho laboral que aprendieron en San Carlos. Agarre su código, no hace lo que todo el mundo llega a hacer, a continuar lo que otro está haciendo, aunque lo esté haciendo mal. No, señor. Usted tiene que hacer las cosas bien. Usted debe tomar como base lo que ya está, pero tiene la obligación de leer su código y ir a practicar, ir aplicando otras cosas. Vamos a ver que estuve leyendo en un caso en el que una empresa de limpieza cometió faltas y la empresa... Sí, pero fíjate que yo pienso que, por ejemplo, mira, también nosotros tenemos que tener un poquito de fuerza. Ya todo es que no es posible. Si a mí me están pidiendo que yo firme mi renuncia, ¿por qué la voy a firmar? De todos modos, ya no me va a dar trabajo. Yo voy y pongo la denuncia en la Inspección General de Trabajo. Para que tenemos que tener un poquito también de no dejarnos nosotros que nos falten el respeto, que nos violenten nuestros derechos laborales de una manera increíble. Yo soy de la idea que si yo sé que me van a despedir, imagínate que esté diciendo firme su renuncia. No, yo no veo sentido porque la voy a firmar. Lo que sí veo sentido es de que voy a poner la denuncia. Miremos otros, vamos a ver. Jamie dice, ¿qué sucede si una mujer embarazada fue despedida, pero ella no quiere la reinstalación? Solo quiere que la indemnicen. Es su decisión, va. Esa sí es su decisión, Jamie. Imagínate, si no quiere que la reinstalen, ¿para qué vamos a estar? Solo que tendrán que pagarle a Amy su su lactancia. Es un caso raro, ¿va? Que me estás planteando. Porque acuérdate que ella tiene que regresar a su su post y su lactancia. Solo te puedo decir, tiene derecho, ¿qué? 84 días con el pre y el post. ¿Dónde se vulneran mucho los derechos humanos? Por supuesto, Johanna. Ahí no es idea. Yo tuve que llevar algunos casos de ahí hace muchos años. Increíble. Por eso te digo, no entiendo por qué nosotros tenemos que dar incentivos fiscales a la maquila cuando no respetan los derechos de los guatemaltecos. Pero lo más triste, no lo más triste, sino cómo vamos a fortalecer nosotros al sector derecho laboral o el derecho del trabajo. Yo creo que uno de los factores que hay que fortalecer, pero de forma, ojalá que yo te digo quien sea el próximo gobernante de este país, hombre o mujer, tomen la decisión de apoyar a la Inspección General de Trabajo. Imagínate, menos de 200 inspectores de trabajo para toda la República, eso es imposible. Licenciado, Sí. con una consulta tengo una duda con el artículo 77, literal F. Fíjese que en el trabajo hay un jefe de bodega. En este caso, el jefe de bodega, pues, tiene a cargo a 3 personas. Una de las 3 personas, pues es alcohólico, porque se echan las mentadas furias que le llaman, y se tardan hasta una semana para llegar al compañero. Da el caso de que los de recursos humanos le preguntaban al jefe de bodega qué pasaba con el compañero, y este jefe de bodega pues lo encubría.
porque realmente le tenía aprecio por tantos años de trabajar, pero como él mencionaba que era un buen trabajador. Llegó al punto de que Recursos Humanos, le insistía. Y la situación fue que cuando fue tanta la insistidera, ¿por qué faltaba? Porque era cada 3 meses, cada 4 meses, cada mes, es lo que faltaba. Entonces le dijeron, mire, realmente, pues, por otros medios averiguamos de que usted lo está encubriendo. Entonces usted hace la respectiva solicitud para sancionarlo, porque son tres sanciones. A la tercera, pues, se va. O si no, usted se va con él. ¿Eso es válido, Lick? Lo que pasa, mira, pues primero tendríamos que ver el reglamento interior de trabajo, porque de que me estás indicando vos de que después de tantas faltas se tiene que ir, tiene que tener una norma para poderlo aplicar. Entonces tendrías que tener... Fíjate que la importancia, Andrés, de tener el reglamento interior de trabajo. Ese es clave de estos. Porque ahí vas a conocer derechos, vas a conocer obligaciones, vas a ver, incluyendo cuáles son las funciones de los jefes, hasta dónde puede intervenir. Son circunstancias. Y lo otro es de que también, pues, aunque no lo admitamos en la mayoría de empresas, hay preferencias, ¿no? Hay preferencias. Y yo te digo, pues hay quienes ni siquiera reportan, le faltó el día lunes, no lo reporta, ¿va? Pero ya nosotros ahí como trabajadores no está dentro de nuestra función. Ahí lo que le toca es realmente a recursos humanos. Entonces te digo, vamos a ver muchos abusos de esa naturaleza. Pero lo importante, yo te invito a que si ahí en esa empresa hay reglamento interior de trabajo, miremos cómo lo conseguís. Y ahí entonces te vas a ubicar bien en cuáles y hasta dónde llegan las funciones o las limitaciones de un jefe o de un trabajador. El reglamento va a ser sumamente valioso para resolver lo que nos estás indicando. Bueno, por el tiempo, pues, 2 preguntas más y nos vemos el día lunes, porque tengo entendido que el próximo viernes es descanso. Entonces, el día Descanso, lunes, maestro, descanso. muy bien, ahí está el licenciado Alan García. Qué bueno verlo, licenciado Alan. Se le llama joven. Saludos, maestro, saludos. El lunes con todos, señores. Gracias, Vic. Feliz noche. Bueno, pues, disculpe, buenas yo preguntas, lo dejamos hasta ahí. Y un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, compañeros. Adiós, adiós. Buenas noches, Lick. Licenciado, creo que Cristina quería dar que tenía una pregunta, Lick. ¿Quién? Gracias, licenciados. Feliz noche. Cristina Vázquez. Disculpe. Gracias, compañero. Una última, pero miramos aquí, allá aprovechando al licenciado Alan que nos ayude a contestar. Sí. Yo tengo una duda. Fíjese que yo tengo un ex compañero de trabajo que, bueno, nosotros trabajamos juntos en un call center, ¿verdad? Pero en ese call center o sea, ahí no daban las vacaciones como seguidas, sino que nos daban día por día. Entonces era como que el día que necesitábamos, podíamos agarrar ese día, pero nunca nos daban como más Porque de terminó. puntos. Después de las asesorías. Ay, la compañera que tiene su micrófono, Sandra, disculpa. Perdón. Gracias. Entonces, o sea, las vacaciones nunca fueron como seguidas, pero había mi compañero que quería las vacaciones juntas para Navidad, ¿verdad? Me imagino, para pasar con su familia, pero a él ya le debían ya vacaciones, ya como un año de que él no tomaba vacaciones, entonces, no, más de un año, perdón. Entonces, él dijo que sí se las podían dar juntas para así normal. Entonces se las negaron y le dijeron que no se podía porque como en esas son high season que le dicen, hay demasiadas llamadas, entonces casi no dan ni permisos ni nada de eso. Entonces él dijo que las tenían que dar, ¿verdad? Dijo, mira vos, le dijo, es que vos por ley me tenés que dar mis vacaciones y que no sé qué. Entonces como que llegaron como un roce entre el del jefe, ¿verdad? Y él. Entonces le dijo, mira, le dijo, te lo espero en recursos humanos, que no sé qué, porque llegaron como o sea, él la ofendió primero y mi compañero pues respondió, ¿verdad?
Entonces el jefe se enojó y todo, y le dijo, mira, vos me estás insultando, porque le dijo mi compañero que tanto que se creía, entonces le dijo, mira, juntémonos afuera, le dijo, si tan hombrecito, entonces ya sabe cómo son los hombres en ese sentido. Entonces él dijo que me estás amenazando y que eso es que causa despido y que no sé qué. Entonces le dijo, si querés despedirme, le dijo. Entonces le dijo el supervisor, mira, agarra las cosas y, o sea, lo mandó a la fregada. Entonces ya mi compañero fue al Ministerio de Trabajo y todo, y cuando pasó como la audiencia, por decirlo así, dice que él me estaba contando de que llevaron una llamada en donde él pues le dice al cliente algo que no le tiene que decir. Entonces, fue como que lo tomaron como despido justificado por esa como evidencia que llevó la empresa. Entonces él me estaba diciendo, ¿qué hago ahí? Porque dice que solo le querían dar como los irrenunciables y no le querían dar indemnización, y aparte él pues está enojado pues porque fue justificada el despido que le hicieron, porque aparte que le debían vacaciones y todo empezó precisamente porque no le querían pagar las vacaciones, hasta lo despidieron. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace, licenciado? No, tiene que ir a tribunales. Es la única alternativa que le queda después de agotar la vía administrativa, irse a tribunales para que lo decida un juez. Pero no te olvides de que lo que vimos hoy, si tienen una grabación que estaba actuando de forma inmoral o algo en contra de uno de los clientes, era motivo para que lo despidieran. Sí, pero bueno, eso fue que llegaron ellos con la llamada, porque en sí el despido fue por las vacaciones, porque no le querían dar las vacaciones. Sí, pero lo que yo te quiero decir es que de todos modos al final lo despidieron. No, es lo que tiene que hacer es, después de agotar la vía administrativa, ir directamente a un juzgado de trabajo y previsión social. O sea, a él ya se le agotaron la vía, ahí la inspección va a dar por agotada la vía administrativa y él tiene 30 días para presentar su demanda en tribunales. Porque ellos ya cometieron errores como, por ejemplo, si lo hubieran despedido, tenían que haber notificado y ponerle la causal del despido, porque tiene derecho a audiencia dentro de la empresa de que su prueba de descargo. Porque cuando miramos al artículo 78, es el derecho que tenés de emplazar al patrono para que te emese la justa causa del despido. Pero él ahí ya, la empresa ya no, ya va a ser poco imposible de que él pueda continuar. Entonces, miremos que dejamos de terminar el 77 y el 78, pero decirle que el consejo es de que tiene que irse directamente a un juzgado de trabajo. Sí, porque bueno, él ya no definitivamente pues trabajar en ese call center como ya no, pero porque no sé si le beneficiaría a él que ese call center en específico tiene demasiadas denuncias en el Ministerio de Trabajo. Es que es excesivo porque ahí hay que no le dan horario, o sea, son más de 10 horas a veces que pasa uno ahí metido y no se las quieren pagar, y o sea, son violaciones grandes. Sí, pero yo te digo, ya agotó la vía administrativa, obligadamente, se tiene que ir a un juzgado. Obligado. Él ya no tiene más alternativa que irse ahí. Porque lo que es que, ¿sabes qué es lo que pasa? A él se le pueden dar 1000 consejos, pero él ya agotó la vía administrativa. O sea, ahorita lo que procede es que eso lo juzgue un juez de trabajo y previsión social. O sea, él lo que aconsejarle mejor que busque un abogado, o que en todo caso ahí mismo hay una dirección en el Ministerio de Trabajo que lo pueden apoyar para presentar la demanda. Y si no, los bufetes populares, ¿va? Que por si pues, lo quiere gratuito. O sea, hay diferentes entidades ahorita que te pueden asesorar, pero él no le tiene alternativa más que irse a tribunales. Después yo te digo, lo puedes aconsejar, puedes hacer todo, pero ya la inspección, que es una autoridad de trabajo, pues ya la agotó. Entonces ahora tiene plazo, tiene un tiempo para poder acudir a tribunales, y en caso contrario va a perder su derecho. Ah, ok. Y así como él de que, bueno, todo eso pasó antes de, antes de Navidad, y todo eso de la audiencia y todo eso fue como un mes después, porque como se iba como un largo proceso, y ahorita él como anda en esas de que anda peleando que le den indemnización, pero sí que nadie le podía resolver porque le decían de que no, que porque por lo mismo de que la llamada y que no sé qué, pero él me decía, pero es que yo no fue por la llamada, sino fue por mis vacaciones, y yo como que la verdad no sé, Leo. Cristina, pero el problema es de que él sí infringió una norma, que él fue por una cosa,
pero el patrón no lo puede despedir. O sea, sí tiene una causal para despedirlo. O sea, ¿me entendés? Él pudo ir por una circunstancia, ¿va? Y todo eso él lo puede ir a pelear a tribunales. Lo que sí no puede evitar él es, ellos tienen la causal para despedirlo. Lo que pasa es que también tienen plazo para poder hacer efectiva. Y si no la hacen efectiva en un plazo, tampoco ya no tiene validez, aunque la haya cometido. O sea, en derecho laboral también todo prescribe, todo prescribe. Lo vamos a dejar por ahí, por el tiempo. Gracias, licenciado. Si Dios quiere, nos vemos el día lunes. Dime por la hora. Sí, dime. Tal vez ahí solo dejarlo anotado ahí de tu asistencia para ver qué hacemos nosotros con Pamela. Igual yo. Entonces anótense ahí, nada más pongan ahí que reporto mi asistencia ahí para que lo podamos tomar nota, ¿eh? Bueno, se cuidan, adiós, un abrazo. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lic. Gracias. Adiós,